Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Padre y santo sea el nombre del Señor. Les saludo, les abrazo en el amor del Señor, dándole gracias a Dios en el día de hoy que nos ha dado por la fe poder estar reunidos para participar de este santo culto y de la gracia que nos es concedida mientras le cantamos al Señor, mientras adoramos al Señor, mientras oramos delante de su presencia y así también cuando oímos y recibimos de la palabra de Dios. Por ello en esta mañana, hermanos amados, vamos a ir a las Sagradas Escrituras para abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos. Salmo 17, vamos a estar refiriéndonos al texto de la Sagrada Escritura. Salmo 17, verso 13 al 15 inclusive. Así entonces, cuando tenga su Biblia abierta en el Salmo 17, del verso 13 al 15 inclusive, le invito para que pueda estar leyendo y así juntos le demos lectura a la palabra de Dios. Amén. Levántate, oh Jehová, sale a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya posesión la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún habrá para sus pequeños. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Oramos al Señor, amén. Padre querido, queremos agradecerte en esta mañana por cuanto que nos has concedido traer la lectura de las Sagradas Escrituras, el ruego, las oraciones que nos ha dado, Señor, la gracia, Señor, de la sabiduría, de la revelación, como también del entendimiento. Oh Dios, que podamos en esta mañana poder estar escudriñando las Sagradas Escrituras y mediante las mismas ir recibiendo la edificación, Señor, que tú le vas dando a tu cuerpo, el cual es tu iglesia, Señor, trayéndonos, Señor, por medio del Espíritu Santo, así, toda sabiduría y todo entendimiento. Te lo pedimos y te lo agradecemos por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y tomen asiento nuestros hermanos. Hermanos queridos, en esta mañana quiero referirme al contraste que hay entre el hombre natural y el hombre espiritual, o el hombre carnal y el hombre espiritual. Y una de las cosas que nosotros podemos apreciar por medio de lo que las Escrituras nos van confirmando es que siempre el espiritual ha sido perseguido por el carnal. En el libro de Gálatas, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, en el verso 29, podemos leer como si hubiera un paralelismo entre el Salmo 17:13 y la carta de Gálatas, capítulo 4, verso 29.
el cual dice así, Gálatas: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Amén. Entonces el apóstol Pablo se estaba refiriendo a los dos hijos que tuvo Abraham, Isaac e Ismael. Y dice: pero entonces, como el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, según la promesa, así también ahora. Siempre ha habido una persecución del hombre carnal sobre el hombre espiritual. Y esto no es de afligirnos, sino por el contrario, es para darnos seguridad. El salmista estaba diciéndole al Señor en la Escritura, decía: levántate, oh Jehová, sal al encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada. Amén. Estaba pidiendo ser libertado de una persecución que se había desatado en contra de su vida. Amén. Y esto no es de afligirnos a nosotros, sino darnos seguridad. ¿Seguridad en cuanto a qué? A nuestra identidad como cristianos. Si no sufriéramos persecución del mundo, si no sufriéramos persecución de los carnales o de los que viven vidas natural o carnal, entonces sería la evidencia que pertenecemos al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo ama a los suyos. Amén. El mundo ama a los suyos. La evidencia en que no somos del mundo, ¿cuál es? Que el mundo nos aborrece, así como le aborreció al Señor. Amén. Por eso cuando el Señor habla en las bienaventuranzas, allí en el capítulo 5 de Mateo, nosotros podemos ver que en el verso 10 del capítulo 5 de Mateo, el Señor expresa una bienaventuranza para aquellos que sufren la persecución de los naturales o de los carnales o de los mundanos. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Por qué? Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces siempre ha habido una persecución, así como lo menciona el apóstol Pablo, diciendo: así como era antes, que el que nació según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, según la promesa, así también ahora siempre ha habido en el largo de la historia, amén, de estos dos linajes, que uno es el linaje según la carne y el otro es el linaje según la promesa, del cual pertenecemos nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque sobre nosotros están las promesas de Dios. Amén. Que se cumplieron por medio del Señor Jesucristo. Por eso es que somos linaje de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Porque venimos del linaje que es según la promesa. Siempre en la historia de la humanidad hubo dos divisiones bien marcadas. El linaje que es según la promesa y el linaje que es según la carne. Es una división que hay. Amén. Y siempre ha habido un combate, se ha mantenido un combate y ha habido una persecución. Por eso es que no es de que nosotros, hermanos, debemos afligirnos, sino que nos tiene que traer seguridad. Si yo estoy sufriendo la persecución por causa de Cristo, si estoy sufriendo el vituperio, si aún hablan mal de mí con mentiras, amén, hablan mal de mí con mentiras, esto tiene que traer a mi vida seguridad. ¿Seguridad de qué? De quién soy y a quién pertenezco. Me tiene que dar la seguridad de que soy un hijo de Dios y le pertenezco al Señor. Por eso es que estoy sufriendo la persecución. Por eso es que Jesús dijo: bienaventurados sois cuando por causa de la justicia sufráis persecución, porque de vosotros es el reino de Dios. ¿Ve? Afirma la promesa. Le da seguridad a la identidad. Entonces, muchas veces nosotros sufrimos la persecución, pero al no tener nuestra mente clara en cuanto al propósito que ello cumple de parte de Dios, nos angustiamos. Y no es que no nos vamos a angustiar cuando hablen mal de nosotros con mentira
cuando nos vituperen, cuando digan toda barbaridad en cuanto a nosotros. No es que no nos vamos a angustiar, pero aunque nos angustiemos, también tenemos que tener gozo y seguridad de que lo que estamos viviendo lo vivimos por causa de la elección, por causa del llamado. Amén. Por eso es que en el versículo 14 del Salmo 17 marca la diferencia, ¿ve? Y dice: de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. ¿De quién pedía que lo librara? De los hombres mundanos. ¿Ve? Él ya veía esta diferencia bien marcada. Veía esta diferencia. Dice, cuya porción la tienen en esta vida. Los que no son de la promesa, los que no viven según la promesa de Dios, los que no son del Espíritu, los que no viven según la promesa de Dios, tienen por herencia esta vida. Y después de esta vida, la condenación eterna. Pero nuestra herencia no es de esta tierra, sino que nuestra herencia es del cielo. Nuestra posesión es del cielo. Entonces aquí el salmista David, que es el autor de este salmo, amén, él veía la marcada diferencia que hoy estamos, por medio de lo que el Espíritu Santo nos va guiando, que estamos mostrando a través de la palabra de Dios que se da de estas dos linajes, el linaje según la carne y el linaje según la promesa o según el Espíritu. Nosotros, por causa que somos parte de la iglesia y que hemos entrado a ser parte de este linaje, somos del linaje de la promesa, del linaje del Espíritu. Entonces la persecución se tiene que dar sobre nuestras vidas. La persecución se tiene que dar, tenemos que sufrir la persecución, el vituperio, se tiene que decir toda clase de cosas malas en contra nuestra, con mentira, lo cual va a producir en nosotros cierta aflicción, cierta tristeza, pero también si nosotros pensamos profundamente en cuanto a esto, nos tiene que traer seguridad y nos tiene que traer confianza de la elección y del llamado. Entonces, cuando hablen con mentira acerca de usted, cuando le persigan, cuando digan toda clase de cosas malas en contra de su vida, no se ponga mal, sino gócese en el Señor de quien es. Los primeros apóstoles o los primeros discípulos del Señor, cuando salieron a hacer la obra del ministerio, que ya comenzaron a anunciar el Evangelio, sufrieron persecución. Tal es así que Pedro y Juan terminaron siendo azotados y encarcelados por causa del Evangelio y se les presionó para que no hablaran más en el nombre del Señor. Pero cuando se encontraron en esa situación, ¿qué hicieron? Alabaron a Dios y le dieron gracias por ser dignos de padecer por la causa de Cristo y por la causa del Evangelio. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenían el flagelo sobre sus espaldas, que estaban en un lugar de aflicción, a pesar de que lo que estaban viviendo era injusto, por el otro lado, ellos estaban meditando que era algo que Dios había permitido, que para ellos era un más alto peso de gloria, que para ellos les significaba un más alto peso de gloria. ¿Por qué? Porque no a todos se nos permite ser perseguidos. No todos se nos permite sufrir la persecución. Amén. Si usted mira, hay gente que no sufre ningún tipo de persecución, sino que se sienten, están contentos como están. Y aún anuncian y dicen que a ellos les va bien. Pero eso no es una buena señal. Una buena señal, si uno es un buen discípulo de Cristo, que es que como Cristo fue perseguido, también nosotros seamos perseguidos. Por eso dice, bienaventurados sois cuando por causa de mí os sufrás persecución y se diga toda clase de mentiras acerca de vosotros. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande, vuestra recompensa es grande. Si yo no sufro persecución, quiere decir que no tengo recompensa grande.
Si yo sufro persecución, quiere decir que Dios permitió esa situación, ¿para qué? Para que mi recompensa en el cielo sea grande. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Por eso también el Señor en el Evangelio mismo de Mateo, en el capítulo 6, en el verso 19, nos dice que nosotros tenemos que poner la mira en las cosas del cielo, no en la de la tierra. No debemos esperar que todo nos vaya bien en la tierra. Debemos esperar tener aflicción en la tierra. Debemos esperar sufrir persecución, porque es parte de nuestra identidad, es parte de quienes somos. Si yo le dijera que no va a ser así en su vida, le estaría engañando y le estaría privando del premio. Porque el premio viene con las pruebas. Amén, el premio de Dios viene sobre nuestras vidas con las batallas. Si no se libra una batalla, no se tiene botín, ¿no es cierto? En toda guerra, para poder obtener botín, se libraron batallas. Si usted no libra nunca una batalla en su vida, no va a tener recompensa nunca. Por eso, si el Señor le permite entrar en combate, le permite entrar en una batalla, amén, gócese. ¿Por qué? Porque detrás de la batalla va a venir la recompensa del Señor. Por eso dice, bienaventurado soy cuando por causa de mí os vituperen, digan toda clase de mal, hablando con mentira. ¿Por qué? Porque vuestro galardón, vuestra recompensa es grande. Pero si yo solo tengo puesta mi mira en las cosas de la tierra y no las del cielo, no voy a vivir estas experiencias con gozo, no voy a vivir con esperanza, no voy a pasar por esta experiencia gozoso y con esperanza. Por eso es que se requiere que pongamos la mira no solo en las cosas que vivimos, que son temporales, sino que pongamos la mira en las cosas que no se ven, que son eternas, en las cosas del cielo. Nosotros pertenecemos a un linaje que es según la promesa, un linaje espiritual. Nuestra ciudadanía no es de esta tierra, nuestra ciudadanía es del cielo. Entonces tenemos que pensar en el cielo y en las recompensas que vendrán de parte del Señor para con nosotros en el cielo. Ayer estábamos viendo con mi esposa una película, El cielo también existe, ¿no? Que era la experiencia de un niño de 4 años que en una operación de apendicitis fue llevado por el Señor al cielo. Y cuando volvió comenzó a contar, niño de 4 años, imagínense, ¿cómo va a contar la experiencia suya del cielo? Cómo la vio, cómo la vivió. Pero resulta que su padre era el predicador en la iglesia y toda esta cuestión lo comenzó a confrontar. ¿Por qué? Porque él predicaba acerca del cielo, pero cuando lo escuchaba hablar a su hijo que había ido al cielo, dudaba de que su hijo hubiera ido al cielo. Entonces, esa crisis que se generó en él lo confrontó con su propia persona. Dice, ¿cómo puedo encontrarme hablando del cielo y pidiendo que venga el cielo a la tierra? Y después cuando mi hijo de 4 años, que pasó por la experiencia, me cuenta que estuvo en el cielo, no le crea. Y él va dándose la película en que el niño va contando sucesos, y algunos sucesos nunca se había él enterado, nunca había sabido, como por ejemplo que había tenido una hermanita que había fallecido en el vientre de su mamá, que había sido antes que él naciera, y el Señor le permitió, es un hecho verídico, te la recomiendo si la puede ver que la vea, que el Señor le permitió conocer a su hermanita, y así conoció a su abuelito, y a cada familiar le hablaba de ello. Entonces el padre, como predicaba en la iglesia, comenzó a hablar de la experiencia de su hijo, y muchos cristianos también empezaron a ser confrontados por ello. ¿Por qué? Porque iban a la iglesia como una rutina. Iban a la iglesia como quien va al club, ¿amén? Por rutina. Pero no iban con un corazón abierto y con la esperanza de la vida eterna. Entonces empezaron a ser confrontados y lo llamó al directorio de la iglesia diciéndole, mejor sería que no hables más de la experiencia de tu hijo. Pero él era el predicador, entonces no podía, tenía que hablar lo que Dios le daba que hablar. Así que en su último mensaje, él se confrontó, fue confrontado por la palabra y confronta a la congregación diciendo, dejemos de ser hipócritas. En resumidas palabras,
Si hablamos del cielo, tenemos que creer que hay un cielo. Amén. En resumidas palabras, el mensaje decía eso. Entonces, hermano, cuando nosotros hablamos de poner la mira en las cosas de arriba, tenemos que pensar que la recompensa para nosotros no es de esta tierra. No es que a mí me vaya bien en lo económico, que siempre goce de salud, que siempre tenga la aprobación de mis seres queridos. Esa no es la recompensa. Mi recompensa verdadera es la recompensa eterna. Cuando el Señor me llame a su presencia y me diga, bien, buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Ahí está nuestra verdadera recompensa, ¿cierto? Por eso el Señor le dice en Mateo capítulo 6, verso 19, no os hagáis tesoro en la tierra. ¿Por qué? Porque en la tierra la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones también minan y hurtan. Si no hacer tesoros en el cielo. ¿Por qué hacer tesoros en el cielo? Porque ni la polilla ni el orín corrompen, ni los ladrones minan y hurtan. Y concluye diciendo el Señor, son palabras literales del Señor Jesús. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Cuántas veces decimos que le amamos profundamente al Señor? Pero cuando somos confrontados con las situaciones de la vida, en vez de tener nuestra mirada puesta en el cielo y en la recompensa que vamos a recibir en el cielo, nos vemos solamente afligidos, entristecidos. ¿Por qué? Porque no tenemos para comer, porque no tenemos para calzar, porque no tenemos para vestir, porque hablaron mal de mí, porque me dijeron por esto, por aquello, porque me quebrantó la salud. Y solo estamos poniendo la mira en las cosas de la tierra. Y yo no le digo que todas esas situaciones no traigan tristeza, porque le mentiría. No sería de que estuviera en este mundo. Traen aflicciones. Por eso dice el Señor, en el mundo tendréis aflicciones. Pero ¿qué es lo que nos dice? Confiad en mí, como yo he vencido, también vosotros venceréis. ¿Cómo venció el Señor? Con la esperanza de la vida eterna. Con la esperanza de la resurrección de los muertos. Cristo es el primogénito, Hijo de Dios, que resucitó victorioso entre los muertos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo debemos vivir nosotros? Con la esperanza de la vida eterna, con la esperanza de la resurrección de los muertos, con el verdadero recompensa y el verdadero galardón, ¿cuál es? El que el Señor tiene reservado para mí en los cielos. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Con esa mirada es que nosotros tenemos que vivir. Y sabe que a mí me llamó poderosamente mientras estaba meditando en los Salmos, el verso 15 del capítulo 17 de los Salmos. Medítelo conmigo en esta mañana. Mire, lea conmigo una vez más, Salmo 17, 15, porque ahí hace una retrospectiva el salmista David. Parece que David era de la promesa también, era de este linaje, ¿no? Mire, ahí se va a dar cuenta que David era de la promesa, era del Espíritu, era de este linaje. Verso 15 dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. En cuanto a mí, veré tu justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿De dónde estaba hablando él de despertarse? De despertarse de entre los muertos. ¿Por qué hablamos de despertarse entre los muertos? Porque esto es lo que nos confirma la palabra de Dios. El apóstol Juan, en su primer carta, en el capítulo 3 de la primera carta del apóstol Juan, dice en el verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Hermano, nosotros tenemos la esperanza de la resurrección de entre los muertos. Tenemos la esperanza de la vida eterna, tenemos la esperanza de que al final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayan quedado en un abrir y cerrar de ojo sean transformados en las nubes.
Y ahí se van a encontrar con el Señor. Y el apóstol Juan dice, cuando le veamos, conoceremos todas las cosas. ¿Por qué? Porque seremos semejantes a Él. Entonces el salmista estaba diciendo, en cuanto a mí, la aflicción que tengo en esta tierra por causa de la persecución, el combate que tengo por causa de la persecución de los mundanos, de los carnales. ¿Y sabe quién era el que lo perseguía? El rey Saúl era el que lo perseguía. El que procuraba su vida, el que procuraba matarle, era de los más allegados, era su suegro. El rey Saúl era el suegro de David. Y no solamente era el suegro de David, era el rey de su nación, de la nación a la cual él pertenecía. Hoy algunos se preocupan por la persecución del gobierno, de algunos gobiernos. Gracias a Dios, en este gobierno tenemos no tantas restricciones, amén, pero también se habla de un gobierno único mundial que está ejerciendo presión sobre las naciones. Bueno, David sufría la persecución directa de su gobernante. Y siempre ha habido y habrá persecución entre estos dos linajes, entre el linaje que es según la carne y el linaje que es según el espíritu. Por eso no pretendamos no querer sufrir persecución, ni pretendamos que esto no se dé así, porque como fue antes, así también es ahora. Así como el que perseguía al que había nacido según la promesa, el que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según la promesa, así también ahora. Amén. Entonces la persecución para nosotros nos tiene que traer seguridad de nuestra identidad, nos tiene que traer seguridad de a quién somos y a quién pertenecemos. Y en cuanto a la recompensa y a la retribución por todo lo que padecemos, no debemos esperar que se dé ahora, no debemos esperar que ahora termine la aflicción, sino debemos aguardar la venida del Señor. Debemos aguardar el retorno de Cristo. Nosotros los cristianos, ¿cómo vivimos? Con la esperanza de la resurrección de los muertos, con la esperanza del retorno de Cristo. Amén. ¿Qué es lo que decía el apóstol Pablo? En cuanto a mí, yo ya corrí la carrera, peleé la batalla, he guardado la fe, por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual el juez justo tiene reservada para mí y para todos los que aman su venida. ¿Quién es el que ama su venida? Aquel cuyo tesoro no está puesto aquí en la tierra, sino que su tesoro está en el cielo. Esos son los que aman su venida. Porque donde está nuestro tesoro está nuestro corazón. Si yo amo la venida del Señor, quiere decir que ese es mi tesoro. Y en cuanto a lo que padezco, o vivo, o sufro, estando en este mundo, soy peregrino y extranjero. Amén. Amén. Y si el Señor permite la aflicción, quiere decir que la recompensa es grande, el galardón es grande, por tanto me tengo que gozar. ¿Por qué? Porque el galardón es grande. Así decía el apóstol Pedro, y ya con esto estamos concluyendo. En su segunda carta, en el capítulo 3, verso 13 de segunda de Pedro, dice, pero nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿De qué venía hablando el apóstol Pedro? Que nosotros nos incluye. Por lo menos cuando yo leo dice, pero nosotros, quiere decir que me incluyó a mí el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Pero nosotros esperamos según su promesa. ¿Quiénes son los que esperan según su promesa? Los que son de este linaje, del linaje del Espíritu, del linaje de la promesa. Los que son del linaje del Espíritu esperan según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva. Quiere decir que este cielo y esta tierra han de pasar, pero la palabra de Dios no pasará sin cumplirse. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará sin cumplirse. Ahí es donde está nuestra meta, ahí es donde está nuestro galardón, ahí es donde está nuestra recompensa. Entonces, si hoy por causa del llamado, de la herencia, por causa de la elección de Dios, sufro persecución, no digo no me va a afligir, me va a afligir, me va a entristecer, pero también me va a dar seguridad, me va a confirmar de quién soy, a quién pertenezco y cuán grande es mi recompensa en los cielos. Porque si el Señor permite la lucha y el combate,
quiere decir que hay un gran botín, una gran recompensa. Así que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra, sino en las del cielo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Oramos al Señor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, cual viniera a nosotros bajo la unción y el poder del Espíritu Santo para la iluminación de nuestros entendimientos en cuanto a la identidad que tenemos y por causa del llamado que hemos recibido, la persecución que se desata, lo cual, Señor, si bien es motivo de aflicción, también es motivo de seguridad, motivo de confianza, Señor, en cuanto a esta identidad, en cuanto a esta lección y a este llamado de parte de Dios. Por lo cual te damos gracias que nos hayas escogido y nos hayas tenido por fiel para confiarnos en el Evangelio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,